Muy buenas noches, distinguidos. Demos inicio a nuestra clase. Para activarnos, vamos a pensar en la importancia de la planificación del trabajo de campo. Veamos esos elementos que son claves y vayamos rememorando. ¿Por qué es importante planificar el trabajo de campo? Empecemos con Edgar Enríquez. Adelante, Edgar. Recordemos lo que hemos trabajado el día de ayer. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, sin duda es importante planificar porque así mitigamos el margen de error y bueno, pues llegamos al objetivo que estábamos buscando, sí. Entonces, dentro de este paradigma positivista, entonces es importante porque nos va a ayudar de cierta forma a analizar, a describir y sobre todo, ¿no? A predecir el comportamiento de lo que pretendemos llegar sobre todas las cosas, doctor. Claro, usted ha dicho, la clave del éxito está en fijarnos una ruta con objetivos claros y eso implica que al hacer nuestra investigación aplicando el paradigma positivista, vamos a minimizar el error, porque vamos a estar concentrados en nuestros objetivos, vamos a estar concentrados en el estado del arte, vamos a estar concentrados en el protocolo que hemos planteado, vamos a estar disfrutando del proceso de investigación. Esa es una parte vital, quiero que me entiendan. ¿Vamos a hacer estadísticas después de levantar información? Sí, pero ¿de qué sirven las estadísticas si el trabajo de campo no está claro, no está supervisado, no se ha minimizado el error porque se ha improvisado? Entonces ahí estaremos en serios problemas y no corresponde. Quiero mostrarles el día de hoy para otra vez inducirnos e involucrarnos un tema que me parece clave. Tengo un modelo que se llama el modelo Almane y se hace investigación bajo un esquema mixto, voy a decir. Entonces, en ese esquema mixto hay algo interesante. Denme un segundito. Aquí se me ha perdido. Voy a rescatar una imagen que me interesa para poderles articular este aspecto. ¿En qué consiste este modelo? En trabajar un paradigma que es pragmático, emergente, que nos va a permitir reflexionar un conjunto de pasos que, por supuesto, van a canalizar una investigación con mayor método. Un segundito.
Son 17 pasos y esos 17 pasos se van a volver interesantes. ¿Por qué les digo se van a volver interesantes? Porque van a marcar mucho método. Ahora sí se los coloco. No, no, Gabriel. Escúchame, ver, escúchame, Gabriel. No, 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 no. María Zita está con su micrófono abierto. Bien, les voy a mostrar este método Almané, o sea que tiene que ver con el constructo que me encanta desarrollar y les va a ordenar también y les va a permitir inspirarse a ustedes en este proceso de planificar su trabajo de campo. Fíjense, aquí he trabajado un modelo de la estanflación y su incidencia en el crecimiento económico de Bolivia del año 2019 al 2026, ya para que se den cuenta de cómo articulo estos elementos. Lo primero que se hace cuando el investigador sabe lo que está haciendo, cuando disfruta del proceso investigativo, tiene experiencia, le pone un título provisional. Y ahí les pongo este ejemplo. Esta inflación y su incidencia en el crecimiento económico de Bolivia durante el periodo 2019-2026. Un segundo componente, o sea, en esa ruta quiero que me entiendan, que les va a servir mucho, es el planteamiento del problema. Entonces, en el ejemplo, cómo la combinación de inflación alta y estancamiento económico, a eso se llama estanflación, ha afectado el crecimiento económico de Bolivia. Ya tengo mi pregunta. El objeto de estudio. Entonces, ¿qué estoy analizando? ¿En qué me estoy concentrando? En la dinámica macroeconómica de Bolivia en un contexto de estancamiento con inflación que se llama estanflación. ¿Cuál es el campo de acción? La relación entre inflación, crecimiento económico, inversión y empleo. Ya estoy razonando ese campo de acción que está dentro del objeto de estudio. ¿Cuál es el objetivo general? Analizar la incidencia de la estanflación en el crecimiento económico de Bolivia durante el periodo 2019-2026. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Caracterizar la evolución de la inflación, analizar el comportamiento del PIB real, determinar la relación entre inflación y crecimiento, formular estrategias de política económica. ¿Cuál es la justificación del trabajo? Una justificación teórica que va a aportar al conocimiento sobre la estanflación.
La justificación metodológica integra análisis sistémico y prospectivo. ¿Cuál es la justificación práctica? Orienta decisiones de política social, beneficia al desarrollo del país. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? Fíjense que la estanflación tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico de Bolivia. ¿Y cuál es la otra proposición? La hipótesis contraria sería la estanflación no tiene impacto significativo en el crecimiento económico de Bolivia. El sistema de variables. La variable independiente va a ser la estanflación. ¿Qué dimensiones tiene la inflación y el desempleo? ¿Cuál es la variable dependiente? El crecimiento económico, el PIB real. ¿Cuáles son las variables de control que me ayudan a comprender todo ello? La inversión, el gasto público y los términos de intercambio. ¿En base a qué marco teórico voy a trabajar? A la teoría keynesiana, monetarista, a elementos de nueva macroeconomía clásica, a pensamiento complejo, a sistemas económicos, a prospectiva estratégica. ¿Cuál va a ser el paso número 11? El marco metodológico. ¿Qué enfoque voy a tener en este proceso investigativo? Es mixto. Esta investigación es explicativa. El diseño, no experimental. En relación a la temporalidad, ¿cuál va a ser la investigación? Longitudinal. ¿Qué alcance va a tener? Nacional. ¿Y qué paradigma? Complejo. Estoy en el paradigma de la complejidad. La población y muestra. La población van a ser los datos anuales de Bolivia 2019-2026, que van a tener sus fuentes, el INE, el Banco Central de Bolivia, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina. ¿Qué muestra voy a considerar? 9 años, 2019 al 2026. ¿Ya? Una serie temporal completa, pero en ese marco. Ahora, las técnicas e instrumentos. Vamos a pensar. La técnica o las técnicas, el análisis, fíjense, documental, el análisis estadístico, las entrevistas a expertos. Entonces, ¿qué instrumentos voy a trabajar? La ficha documental. Fíjense, técnica e instrumento. La guía de entrevista. La base de datos. O sea, de el INE, Banco Central, Fondo Monetario, CEPAL, etcétera. ¿Cuál va a ser el paso 14? Vamos a validar el instrumento. Entonces, puedo hacer una validez, juicio de expertos, puedo ver la confiabilidad
con el alfa de Cronbach. Entonces ahí tengo para referencia 0,87 significa alta confiabilidad. Pero también tengo que seguir y tengo que tener un plan de análisis de datos. O sea, fíjense, es parte del complemento de ese proceso planificado que les había indicado. El trabajo de campo se planifica, pero tiene que estar listo el plan de análisis de datos. Entonces, voy a hacer correr estadísticas descriptivas, media, varianza, coeficiente de variación. Voy a trabajar la inferencia estadística. Voy a hacer la correlación de Pearson. Voy a hacer una regresión múltiple, por ejemplo, del PIB en función de la inflación, el desempleo, la inversión, el gasto público. Voy a hacer una prospectiva MICMAC, ¿no es cierto? Y voy a chequear escenarios y tal vez podría ser un esquema de matriz de actores, sus relaciones, MACTOR, que me parece importante en este cometido. Paso 16. Tengo que razonar resultados esperados. Entonces, tiene que haber una relación negativa entre inflación y crecimiento, un impacto significativo del desempleo, una construcción de escenarios 2027-2030. Estoy proyectando, generando escenarios futuros. Paso 17. Voy a estructurar mi artículo, considerando ese artículo científico que va a tener una introducción, una metodología, resultados, discusión, conclusiones. Voy a trabajar referencias y, por supuesto, todo esto en normas APA, séptima edición. Colocaré también resumen y palabras clave, ¿no es cierto?, en todo ese artículo. Entonces, son 17 pasos, pero acá también voy a hacer una segunda pasada y voy a utilizar 7 componentes integradores, ¿ya? Que tiene que ver con el análisis del problema. Ahí está la A, ¿no es cierto?, de Alfredo Mansilla Heredia, significa. Pero aquí viene la A, es el análisis del problema, y estoy hablando del árbol de problemas, de la estanflación en Bolivia. Quiero que me entiendan. La L, la lógica sistémica. Entonces, voy a trabajar un diagrama causal con la matriz de Bester. La M significa que voy a hacer modelización de variables. El modelo econométrico múltiple. El PIB en función de la inflación, del desempleo, de la inversión, del gasto público. Ese es el modelo de regresión múltiple. Y por ahí ese modelo de regresión múltiple no me da causalidad, me da bondad de ajuste, me da correlación, pero la lógica sistémica y el análisis del problema me va a enmarcar causalidad y así la econometría que estoy aplicando va a tener sentido.
Voy a hacer un análisis prospectivo. Escenarios 2027-2030. Y voy a tener escenarios optimista, tendencial, pesimista. El optimista voy a decir que la inflación sea del 4% y el PIB tenga un crecimiento, un PIB real, deflactado significa de 3,5%. En el escenario tendencial, la inflación del 7% y un crecimiento de PIB real de 1,8%. En el escenario pesimista, la inflación del 12% y el PIB real muestra una caída del 0,5%. Ahí voy a trabajar con la herramienta MICMAC. Entonces, estamos ALMA. ¿Qué significa la N? Niveles de causalidad. Estamos hablando de profundidad del problema. Superficial, inflación alta. Estructural, déficit fiscal. Sistémico, modelo productivo dependiente. ¿De qué? De la explotación y exportación de materia prima, por ejemplo. Paradigmático, cultura rentista y cortoplacista. Entonces, ¿qué significa la H? Hace referencia al holismo investigativo. Integra teoría, datos, contexto y expertos. ¿Qué significa la E? Que vamos a plantear estrategias de intervención. Entonces, estamos planteando propuestas basadas en evidencia. Entonces, ahí vamos a pensar en una política fiscal responsable, en una diversificación productiva, en incentivos a la inversión, en innovación y tecnología, en educación y empleo. ¿Y cuáles son los beneficios del método? Comprensión profunda de fenómenos complejos. Estoy en el paradigma de la complejidad. Integración de análisis científico, sistémico y prospectivo. Mayor coherencia entre problema, método y resultados. Generación de conocimiento útil para la toma de decisiones. Orientación a la transformación positiva de la realidad. Producción de artículos científicos de alto impacto. Distinguidos candidatos a doctor, aquí les he mostrado una secuencia que es importante manejarla en la investigación y que yo la manejo para producir mis artículos científicos, para encauzar la cátedra, para razonar de mejor manera. Entonces, a mí me encanta lo cuantitativo, pero también ahí está lo cualitativo. Ahí está un enfoque mixto. Voy a medir, pero también voy a comprender lo que está pasando en esta problemática del estancamiento con inflación. Si quieren, ahí está una manera de hacer protocolo
que genere una ruta planificada que por supuesto nos va a generar resultados significativos de un proceso investigativo. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, a Américo, ¿usted podría aplicar a Américo toda esa secuencia en lo que está pretendiendo investigar? Adelante, distinguido. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque en realidad es un protocolo, una metodología que te permite llegar a una investigación mucho más completa, más confiable, profesional. Y yo creo que si bien se ve, la verdad, sinceramente se ve pues largo, tedioso, pero en la final en realidad es algo que sí se debería implementar, ¿no, doctor? Claro, si ustedes ahorita, si aplican esa secuencia, hacen un súper trabajo. ¿Y por qué se las muestro? Más de 30 años me he dedicado a trabajar con estos elementos. O sea, van a tener un trabajo coherente, congruente, de correspondencia. Y lo más rico de todo esto va a ser que ustedes, con su experiencia en la especialidad, en su área, se van a lucir. Ahí está la clave del éxito, en el orden. Entonces, fíjense, se pueden hacer temas maravillosos. En el fondo, se analiza, se comprende, se anticipa, se toman decisiones, se genera acción y se hace transformación. Al final, investigar es comprender para transformar. Claro, imagínense hacer investigación para que se quede guardado en nuestro ordenador, para esconderla. No tiene sentido. Todos los días ustedes tienen que estar ajustando metodología, buscando desafíos, haciendo investigación para que la misma consolide transformación. Si no vamos en ese sentido, va a ser difícil avanzar significativamente. No había sido fácil encaminar un trabajo de campo. Me voy a imaginar, fíjense esto. Un tipo que investiga y tiene mediano compromiso y tiene mediano razonamiento lógico y ha desarrollado competencias investigativas, puede poner un título provisional. ¿Se dan cuenta? Porque ya intuitivamente sabe dónde está apuntando y va a plantear su problema y se va a ubicar en el objeto de estudio y va a sacar de dentro el objeto de estudio el campo de acción y va a fijar objetivos general, específicos para esa investigación, para la investigación. Ya hay que tener mucho cuidado, porque ayer les mostraba una cosa es el objetivo del trabajo de campo
Y otra cosa es el objetivo de la investigación. Y otra cosa va a ser cuando redacten, escúchenme bien, el objetivo del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, pero todo se va a hilar y conectar. Entonces, fíjense, la película tiene que estar clara en la justificación, porque esta le va a dar relevancia a su trabajo. El formular hipótesis, nula alternativa, es clave. Y el saber el sistema de variables. Pero remarco, por eso estoy haciendo otra pasada. El sistema de variables tiene que ver con conceptos, con el manejo del estado del arte. Todo el rato está cruzando el estado del arte. Y van a tesizar en el marco teórico. Y si saben la parte metodológica, paradigmática, se van a estar moviendo en todos esos elementos. Entonces, fíjense, claridad en población. Aquí los datos, ¿cómo son? La población son los datos anuales de Bolivia. Cuidado que piensen que la población son las personas aquí, ¿no? No, depende del tema. Estoy hablando de el estancamiento con inflación. Y esas son variables de la macroeconomía. Y la muestra de toda la serie longitudinal de los datos anuales, voy a tomar 8 años, del 2019 hasta el 2026, eso estoy indicando. Entonces, fíjense, esa palabrita técnica, instrumento, son distintas, ¿no es cierto? Pero se complementan. ¿Qué es la técnica? A ver, háganme recuerdo, voy a hacer de cuenta que me he olvidado. ¿Cómo obtengo información? ¿Cierto? Y voy a hacer análisis documental, voy a hacer una encuesta, puedo decir. Aquí no está la encuesta. Voy a hacer entrevistas a expertos. ¿Y cuáles van a ser los instrumentos? El complemento de la técnica, de cómo levanto información. Entonces, si voy a hacer análisis documental, tengo que sistematizar en la ficha documental. Tengo que tener la guía de entrevista, si voy a hacer entrevista a expertos. Entonces, voy a tener, voy a hacer análisis estadístico y el instrumento es la base de datos. Entonces, fíjense cómo se valida un instrumento. Juicio de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los especialistas en el área en la cual están encaminando la investigación. La confiabilidad, lo que habíamos revisado, el alfa de Cronbach. Entonces, fíjense, hay que tener un plan de análisis de datos, resultados esperados y aterrizar
la estructura del artículo científico o la tesis también, ya que es importante. O el libro que van a hacer, o la monografía. Hay muchos géneros para hacer difusión de la investigación, pero hay que acomodarse a esas reglas de juego. Comentarios distinguidos, somos 12 en el aula. ¿Qué nos dice el ingeniero Galarza? Adelante. Buenas noches, doctor. Va a disculpar, me acabo de incorporar a la clase. Mil disculpas. Ya, no se preocupe. Acá nuestra ingeniera María Zita. Buenas noches, doctor. Mil disculpas. Eh, bueno, este protocolo de paso a paso, doctor, me parece clave. Uno para, como mencionaban, para escribir un artículo, ¿no? Y también para hacer nuestras tesis doctorales, porque si se da cuenta, o sea, nosotros armamos, ¿no? Todo nuestro artículo, pero si no tenemos, digamos, un buen título, no identificamos bien el planteamiento del problema, el objetivo, los objetivos generales, y cumplimos, ¿no? Todos estos pasos, entonces no vamos a poder obtener un buen resultado, ¿no? Y también eso de la técnica de investigación, ¿no? O sea, que prácticamente son los procedimientos o métodos, ¿no? El cómo, o sea, cómo nosotros vamos a utilizar, qué vamos a utilizar como investigadores, ¿no? Para recopilar la información, ¿no? Y los instrumentos son los medios o las herramientas físicas los cuestionarios, ¿no? O qué materiales técnicas vamos a usar, ¿no? Para registrar los datos, ¿no? Eso, mi estimado doctor, gracias. Claro, fíjense, les estoy dando un orden lógico y ustedes se pueden apropiar de ese orden lógico, pueden innovar con ese orden lógico y así Doctor, avanzamos. Adelante. buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. La parte última, doctor, sería como el método de Almanje, sería como una retroalimentación al terminar todos los pasos, los 17 pasos, doctor, así más o menos lo he enfocado, lo estoy entendiendo, doctor, recito, por favor. Claro, retroalimenta, si se da cuenta. A ver, fíjese, ahí tenemos 17 pasos. Y con este esquema se hace análisis del problema. Se ve la lógica sistémica con la matriz de Bester. Se ve la causalidad. Se hace una modelización de variables. Después que se hace un análisis prospectivo. Se hacen niveles de causalidad. Se genera el holismo investigativo integrando teoría, datos, contexto y expertos. Y se plantea estrategias de intervención para que la investigación resuelva problemas vinculados a la interacción del objeto de estudio. Entonces, fíjese, eso le abre su mente significativamente. Esto, doctor, sería más de su experiencia que debemos realizar, así lo estoy entendiendo más, doctor, porque está en Claro, detalle. sí, yo lo trabajo esto. A ver, el anterior mes
Estamos hablando junio, abril, mayo, en mayo. Ha fallecido Morín, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Quién es Morín? Filósofo francés, capísimo en investigación. ¿Cuál es su paradigma de la complejidad? Y estos aportes del paradigma de la complejidad, del pensamiento crítico, me han permitido ordenar estos elementos que los he ido aplicando constantemente, etcétera, pero me han permitido validar. No se olviden que ustedes van a ser doctores y el doctor aporta, genera método. No tienen que ser repetidores de lo que dicen otros doctores, pero sí pueden confluir, complementar el manejo de sus escuelas para cierto tipo de investigaciones. Pero ustedes van a desarrollar sus investigaciones. Y ese desarrollo de sus investigaciones tiene que ver con innovar, con empoderarse, vamos a decir, como doctores. Ustedes tienen que ser autoridades en su área. Miren, no pueden tener el lenguaje, por ejemplo, yo le escucho, a ver, al doctor La Serna, le he escuchado, que ha estudiado en Estados Unidos su doctorado. Yo cuando era estudiante, el tipo no era humilde, era soberbio. Entonces le observaba al tipo, amigo de un gran amigo, del magíster Freddy Subieta Florido, que ha fallecido. Un profesor interesante que ha sido también mi mentor, mayor el señor. Les he escuchado hablar que la inflación se da por especulación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿La inflación se da por especulación? Yo creo que no, doctor. No, tienes razón. Usted ya se ha dado cuenta. La inflación se da por sobreespeculación, fíjense. Les voy a explicar por qué. Porque en toda la interacción del ser humano, ustedes llévenlo todito esto a su sistema informático. Hay flexibilidad, ¿no es cierto? Siempre uno se mueve en relación a un mínimo y a un máximo, ¿cierto? ¿O estoy mintiendo? Entonces el mercado funciona en relación al mínimo y al máximo. Y la especulación es cuando los agentes económicos, los que van a hacer la transacción, por decir, yo soy el consumidor, voy al mercado, hay un referente mínimo y máximo. Y si yo compro ese día más próximo al mínimo y a mis expectativas, a mi pensamiento, pensaba pagar, no sé, por decir, 5 bolivianos por un kilo de algo, pero me han cobrado 2, pero la fluctuación siempre está entre 2 y 7. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo? Feliz porque he ahorrado, voy a decir. Me están captando. Pero en la transacción de mercado he sabido argumentar, rebajarme caserita, algo le he convencido.
Bien, ahí está la especulación, en el poder de hacer transacción, pero en los niveles, entre los niveles mínimo y máximo que marcan un intervalo de precios. Pero en una sociedad donde hay sobreespeculación porque algún vivillo se aprovecha de la escasez o porque hay cambio en el tipo de cambio, valga la especie de redundancia, del dólar, porque era un tipo de cambio fijo y ahora es un tipo de cambio flexible. Entonces, sube los precios por encima de ese máximo, hay sobreespeculación. Y ahí se siente en verdad la inflación y el estancamiento de la economía. Pero ¿saben qué es lo interesante, por ejemplo? Que cuando ustedes como doctores van investigando, van a tener más precisión en los conceptos, pero no los van a querer. ¿Saben por qué? Porque van a decir la verdad. Y cuando se dice la verdad, a la gente ignorante que tiene el poder no le gusta la verdad. ¿Me están entendiendo? ¿No? Pero ahí se aplica la teoría de conjuntos y ustedes tienen que trabajar con otra gente que esté en el nivel de ustedes y tienen que formar a gente que quiera en verdad crecer en el mundo de la investigación, la precisión que minimiza el error. De eso se trata, distinguidos. Por eso que hay que razonar con este método. Ahora, fíjense ahí el método. Y quiero que ustedes, en función de ese modelito, intenten llenar los 17 pasos y los pasos al man E para su investigación. A ver, hagamos ese ejercicio. Utilicen si quieren la inteligencia artificial, no hay problema. Y se van a dar cuenta que todo lo que tienen que hacer ya va a tener mayor coherencia, congruencia y correspondencia. Nos podemos dar unos 15 minutos. Doctor, disculpe, previo una consulta Adelante, con toda que confianza. estoy desde mucho tiempo quería consultarle esto. Si bien estos pasos realmente son, realmente que los voy a tomar en cuenta, pero tengo aquí una molestia respecto en el punto 12, que es la población y muestra. En este Ya. caso, de acuerdo al tema que, bueno, es un tema tentativo que todavía lo sigo elaborando. Para mí es un poco complicadito, digamos, ver el tema de, en este caso, ver, hacer un análisis o consultas, etcétera, en el tema minero. Entonces, ¿cómo se podría optar si, digamos, no consigo, digamos, mucha información, o sea, como para hacer un análisis estadístico, obviamente, que se tiene que hacer? ¿Qué recomienda usted, digamos, que en mi caso de mi población, en mi muestra, no sea, digamos, mucha, eh, porque en realidad es un campo bien reacio, ¿no? De obtener hasta, me pueden dar, digamos, resultados que alejados de la verdad, ¿no? En este caso, ¿cómo se puede actuar? Lo que tiene que hacer es, a ver, ¿usted tiene experiencia de estar en el sitio, en el campo minero?
porque usted está trabajando con sistemas, ¿no es cierto? En la minería, ¿correcto? Esta población es la gran temática o problemática en la que se está involucrando. Sí, Entonces, yo me voy a imaginar como acá hay datos, bases de datos de la minería, por decir, ya una posibilidad, ya. Ujú, ya cuantitativo, pero también podrían haber datos de procesos, de comportamientos, o sea, hay la parte cuantitativa, hay la parte cualitativa para entender mejor. ujú, sí, sí. Pues me voy a imaginar hasta la ergonomía, que es Mm, importante si se da cuenta. mm, La digitalización que a usted le gusta investigar, todos esos elementos. sí. Mm, Entonces, ¿cuál va a ser la muestra? ¿Hacia dónde va a direccionar usted todo eso? Está en la problemática de la minería y usted sí. va a ir a razonar los sistemas digitales, por decir si contribuyen o no significativamente a la eficiencia minera. A la seguridad, ¿no? Exacto, Ex- al control de calidad. Control de Por eso, calidad, ilegalidad. Ujú, exactamente, por eso. Y ahí usted va a elegir un pedacito. Y en el ya, pedacito puede ser, o sea, datos, pero también puede ser conductas que hay en relación a lo que usted está investigando, las ya, prácticas que tiene. perfecto. Entonces ahí está aterrizando en la muestra y al mismo tiempo en las unidades de análisis que se llaman, ¿no? Está precisando mejor. Mm, Por eso le decía, perfecto. Mm, siempre es bueno observar, conversar, darse una vuelta, un paseo por todo ese sector. Hay que hablar con otros especialistas, expertos que llaman ustedes, para encauzar la investigación. mm, sí. Antes de que les Mm, muestre estas cosas o del presente módulo, yo les pregunto, así para que reflexionen. ¿Les han dado todas estas cosas que les estoy dando este módulo? no. Hasta despistados han debido estar en muchas cosas. Desordenados. Yo estaba Sí, desordenado. claro. Exacto. Mm, Por eso les digo, a ver, ¿qué les podría decir? Vienen los doctores, hablan de sus temas, se lucen un cacho, pero a veces tampoco sistematizan como estoy haciendo. sí. Es. O sea, se cuidan de los futuros doctores. Yo no sé por qué. No tiene Especial. sentido. Si No necesitamos tienes. ser más y aprender los unos de los otros. Entonces, todos hemos tenido dudas. Todos vamos aprendiendo paso a paso. Por eso que les decía, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando, pero mejor si les pulimos en su metodología, les explicamos nuestras experiencias y la gente se va a ubicar y ustedes tienen que ser mejores que nosotros. De eso se trata, Excelente. porque en el tiempo, ¿ha visto? Nos enfermamos, nos Mm, podemos morir y los estudiantes con los que uno interactúa son como los hijos y los hijos tienen que ser mejores que nosotros, pues.
¿O usted quisiera que sus hijos sean peores? Negativo, pues, doctor. Claro, por eso. Eso nos está faltando en la sociedad. Tenemos que pulirnos, ¿no es cierto? Sí, En la actitud, en la aptitud que genera la actitud positiva. Ahí estamos fallando. Cuando les escondemos a las personas algunos elementos que son claves, estamos siendo egoístas. ¿Y para qué sirve ser egoísta? No tiene mucho sentido. O sea, es tan anecdótico. Yo he sido tutor de una tesis doctoral de un capísimo que ha trabajado en Naciones Unidas, todo un profesor de la Facultad de Tecnología de la UMS, de arquitectura, que es ingeniero civil y economista. Y yo le acepté ser su tutor mayor, el señor. Y me dice, nadie me ha querido aceptar, doctor, me dice. ¿Por qué? Porque no conciben que yo soy ingeniero civil y he estudiado economía, pero no he terminado economía. ¿Y cómo le pueden dar un doctorado en economía a un tipo que no ha terminado economía? ¿No es cierto? Hasta el presidente del Colegio de Economistas me dijo, yo era el vicepresidente en esa época. Y yo le digo, ¿y cuál es el problema? Si él tiene inclinación por la economía, por los proyectos, y ha trabajado muchísimos años para entidades internacionales, sabe de inversiones, tiene experiencia académica, profesional, ¿por qué le tengo que frenar? Y me han amenazado, pero usted va a tener problemas con el colegio. Así quiero tener problemas, no se preocupe, le digo. Los ay, voy a confrontar a ustedes por abusivos, les he dicho. Claro, si uno de ustedes quisiera estudiar la economía desde los sistemas, lo va a hacer con seguridad bien. sí, Entonces, no hay que ser egoístas. Ahí está el problema del mundo. Y la sí, gente se va a especializar en algo y déjenle pues que se gane la vida con su especialidad. Si hay espacio para todos. Además, el cualificado siempre va a tener espacio. Si no le van a contratar en una entidad pública, pero va a ser consultoría para una privada, para una pública o armará su empresa. ¿Acaso uno va a quedarse empernado en alguna institución? Es la pregunta. No, yo soy profesor de San Simón, pero doy en otras universidades y en el exterior. Y cuando llegue el momento de retirarme, páguenme mis beneficios y si quiero puedo dar cátedra en otras partes. O por ahí pasa algo, entonces uno tiene que estar listo para cualquier evento adverso. ¿O no es así, distinguidos? así es. Claro, no hay que empernarse en la rutina, dice. Entonces hay que asumir los desafíos. Y el que asume desafíos llega lejos, jamás se olviden eso. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Entonces, Diga. hacemos el ejercicio 15 minutos. Ahí se los pongo. 15 minutitos y así se toman su cafecito.
¿Cómo les está yendo? Sí, avancé ya, doctor. Sí, ¿cómo le está yendo? Sí, he tocado todos los puntos, casi estaban un poco orientados también al documento del trabajo que hay que entregar. Entonces, en ese sentido, bueno, casi ya lo tengo Ya, cinco listo. minutitos más sabemos, ¿no es cierto? ¿Le parece? Está Parece bien, esto más. está bien, doctor. Sí, sí, porque fíjense, con esto ya están más ordenados. Vamos a revisar algunas cuestiones estadísticas más, así, y prácticamente va a quedar todo como corresponde, bien hecho y con aprendizaje significativo, que es lo indispensable. 5 minutos más entonces les damos.
Bien, revisamos. A ver, distinguidos, veamos cómo les ha quedado ese razonamiento y si lo pueden exponer en pantalla. Adelante, por favor. ¿Se pudo concluir o no? Américo, José Antonio López, Todavía falta, doctor. falta todavía. Ya, esperamos, esperamos. Sí, falta, doctor. Gracias.
¿Cómo vamos, distinguidos? ¿O prefieren este ejercicio exponerlo rápidamente durante 5 minutos exageradamente cada uno el día de mañana? Ustedes me dicen, porque están reforzando lo que ya habían trabajado y están dándole mayor secuencia al método y fundamentalmente a la minimización del error que es indispensable en este cometido. Ustedes me dicen, distinguidos. Eh, Buenas noches, eh, doctor. Yo creo que tal vez podría ser para mañana, llevándolo a una pequeña presentación para explicar los 17 pasos. Exacto. Pero lo que me agrada es que ustedes lo que ya han hecho para el primer trabajo lo están puliendo, están planificando mejor, están minimizando el error y por supuesto ahí no van a tener dilemas en todo ese proceso de estructurar o un artículo científico o la tesis doctoral o, si prefieren, otro género de exposición científica, ¿no? Que es importantísimo. Nos quedaremos ahí entonces, distinguidos. Doctor, una consulta, disculpe. Adelante, Eh, adelante. ¿Tienen que ser algo más desarrollado o algo puntual como en su gráfico que nos ha compartido? Puntual, Ah, ya, porque perfecto. ese puntual, Mm, o sea, pueden utilizar si quieren hasta la inteligencia artificial, si a ustedes les encanta. Eso les va a retroalimentar el funcionamiento de la cabeza de lo que pretenden hacer. No hay que inventar perfecto, la doctor. pólvora, si ya ha sido Perfecto. inventada, ¿no ve? Claro que sí. Ya, Gracias, doctor. Sí, listo, está bien. descansen, descansen, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, Buenas noches, doctor. doctor. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana, doctor. Cuídense, Chao. hasta Mañana, mañana. doctor. Hasta mañana.